queridos hermanos, queremos compartir con ustedes 3 enseñanzas del santo del día de hoy. Hoy la Iglesia celebra a Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, América y Filipinas. El Papa Inocencio IX dijo de esta santa un elogio admirable. Probablemente no ha habido en América un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración y sus mortificaciones. Nació en Lima, Perú, en 1586, año de la aparición de la Virgen en Chiquinquirá. Fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia. Cambio de nombre. En el bautismo le pusieron de nombre Isabel, pero luego la mamá, al ver que al paso de los años su rostro se volvía sonrosado y hermoso como una rosa, empezó a llamarla con el nombre de Rosa, y el señor arzobispo, al darle la confirmación, le puso definitivamente ese nombre, con el cual es conocida ahora en todo el mundo. Evitando peligros. Desde pequeña Rosa tuvo una gran inclinación a la oración y a la meditación. Un día, rezando ante una imagen de la Virgen María, le pareció que el niño Jesús le decía a Rosa: «Conságrame a mí todo tu amor». Y en adelante se propuso no vivir sino para amar a Jesús. Y al oír decir a su hermano que si muchos hombres se enamoraban perdidamente, era por la atracción de una larga cabellera de una piel muy hermosa, se cortó el cabello y se propuso llevar el rostro cubierto con un velo. Pero para no ser motivo de tentaciones para nadie, quería dedicarse únicamente a amar a Jesús, renunciando a un amor. Un joven de alta clase social se enamoró de Rosa y quería casarse con ella. Sus padres estaban muy entusiasmados porque ellos eran pobres y esto daría a la joven un porvenir brillante. Pero ella, aunque hubo serios disgustos en la familia, le declaró que se había propuesto que su amor sería totalmente para Dios y que renunciaba por completo a todo matrimonio, por brillante que fuera. Vocación detenida. Se propuso irse de monja agustina, pero el día en que fue a arrodillarse ante la imagen de la Virgen Santísima para pedirle que le iluminara si debía irse de monja o no, sintió que no podía levantarse del suelo donde estaba arrodillada. Llamó a su hermano que le ayudara a levantarse, pero él tampoco fue capaz de moverla de ahí. Entonces se dio cuenta de que la voluntad de Dios era otra, y le dijo a Nuestra Señora: «Oh Madre Celestial, si Dios no quiere que yo me vaya a un convento, desisto desde ahora de su idea». Tan pronto pronunció estas palabras, quedó totalmente sin parálisis y se pudo levantar fácilmente del suelo. Una mariposa señala el color. Seguía pidiéndole a Dios que le indicara a qué asociación religiosa debía ingresar, y de pronto empezó a llegar junto a ella cada día una mariposa de color blanco y negro, y revoloteaba junto a sus ojos. Con esto le pareció entender que debería buscar una asociación que tuviera un hábito de blanco y negro, y descubrió que eran las terciarias dominicas, una mujer que se vestían con túnica blanca y manto negro y llevaban una vida como religiosas, pero vivían en sus propias casas, y pidió ser admitida y la aceptaron, su patrona y su modelo. Entonces vino a saber que la más famosa terciaria dominica es Santa Catalina de Siena, y se propuso estudiar su vida e imitarla en todo, y lo logró de manera admirable. Se fabricó una túnica blanca y el manto negro, y el velo también negro para la cabeza, y así empezó a asistir a las reuniones religiosas del templo. Encierro total. Sucedió que la gente admirada de su comportamiento, empezó a señalarla y a llamarla la santa. Entonces ella, que sabía que nada es tan peligroso como la vanidad y el orgullo y el deseo de aparecer, se fabricó una pequeña habitación en el solar de la casa donde vivía, y allí se dedicó a practicar por largas horas del día y de la noche sus meditaciones, penitencias y muchas oraciones. Allí pasará el resto de su vida y solamente saldrá para ir a misa o socorrer a algún enfermo, ganándose el pan con el sudor de su frente. Rosa, al ver que su padre trabajó en el negocio de familia, quedó en una gran pobreza y se dedicó también por muchas horas a cultivar el huerto de la casa
y durante varias horas durante la noche a hacer costuras. Con esto ayudaba en los gastos del hogar y asistía también a los pobres de la calle. El demonio la atacaba de muy diversas maneras. Las tentaciones impuras la hacían sufrir enormemente. Además le llegaban épocas de terribles sequedades espirituales en las cuales todo lo que fuera oración, meditación o penitencias le producía horror y asco. Y fuera de eso la gente se burlaba de su comportamiento y los mismos familiares le consideraban equivocada en su modo de vivir. Alguna vez le protestó amorosamente a Jesucristo por todo esto diciéndole: Señor, ¿y a dónde te vas cuando me dejas sola en estas terribles tempestades? Y oyó que Jesús le decía: yo no me he ido lejos, estaba en tu espíritu dirigiendo todo para que la barquilla de tu alma no sucumbiera en la tempestad. Sus penitencias. Es difícil encontrar en América otro caso de mujer que haya hecho mayores penitencias. No las vamos a describir todas aquí porque muchas de ellas no son para imitar, pero sí tenemos que decir que lo primero que se propuso mortificar fue su orgullo, su amor propio, su deseo de aparecer y de ser admirada y conocida. Y en ella, como en todas las cenicientas del mundo, se ha cumplido lo que dijo Jesús: quien se humilla será enaltecido. Una segunda penitencia de Rosa fue el ayuno continuo y su abstinencia de carnes perpetua. Comía lo mínimo necesario para no desfallecer de debilidad. Aún en los días de mayores calores no tomaba bebidas refrescantes de ninguna clase. Y aunque a veces la sed la atormentaba, le bastaba mirar el crucifijo y recordar la sed de Jesús en la cruz, para tener valor y seguir adelante. Dormía sobre duras tablas con un palo por almohada. Alguna vez que le empezaron a llegar deseo de cambiar sus tablas por un colchón y una almohada, miró el crucifijo y le pareció que Jesús le decía: mi cruz era mucho más cruel que todo esto. Sus dolores, distintas enfermedades la atacaron por mucho tiempo. Cuando algunas personas la criticaban por sus demasiadas penitencias, les respondía: si ustedes supieran lo hermosa que es un alma sin pecado, estarían dispuestos a sufrir cualquier martirio con tal de mantener el alma en gracia de Dios. En sus últimos meses exclamaba: nunca pensé que una persona tuviera que sufrir tanto como lo que yo estoy sufriendo. Pero Jesús me concede valor para soportarlo. Los últimos años vivía continuamente en un ambiente de oración mística, con la mente casi ya más en el cielo que en la tierra. Su oración y sus sacrificios y penitencias consiguieron numerosas conversiones de pecadores y el aumento de fervor en muchos religiosos y sacerdotes. En la ciudad de Lima había ya una convicción general de que esta muchacha era una verdadera santa. Desde 1614, ya cada año al llegar la fiesta de San Bartolomé, el 24 de agosto, demuestra su gran alegría y explica el porqué. Es que en una fiesta de San Bartolomé iré para siempre a estar cerca de mi Redentor Jesús. Y sucedió el 24 de agosto del año 1617, después de terrible y dolorosa agonía, expiró con alegría de irse a estar en el paraíso. Tenía solo 31 años. Y a esta muchacha pobre y sin estudios le hicieron un funeral poco común en la ciudad de Lima. La primera cuadra llevaron su ataúd los monseñores de la catedral, como lo hacía cuando moría un arzobispo. La segunda cuadra lo llevaron los senadores, como lo hacía cuando moría un virrey. Y la tercera cuadra lo llevaron los religiosos de las comunidades para demostrarle su gran veneración. El entierro hubo que dejarlo para más tarde porque inmensas multitudes querían visitar su cadáver. Y familias interminables de fieles pasaban con devota veneración frente a él. Los milagros empezaron a sucederse en favor de los que invocaban la intercesión de Rosa, y el sumo pontífice la declaró santa y la proclamó patrona de América Latina. Hoy Rosa nos enseña el valor de descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida, sacrificarnos por amor a las almas y poner la mirada en Jesús crucificado, ofrecerle nuestros dolores a Jesús sabiendo que tienen valores de redención. Pidámosle a Rosa que bendiga a toda América Latina y nos ayude a ser santos. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Que Dios lo bendiga, la Virgen María los cubra con su manto.